Muy buenos días para todos, bienvenidos una vez más a mi canal. En esta oportunidad vamos a seguir avanzando nuestro bolso tote bag. Ya hace un par de semanas, les recuerdo, habíamos empezado este proyecto, ¿cierto? Este proyecto lo habíamos empezado. Sé que no lo había agarrado nuevamente porque estaba haciendo otros proyectos. Y bueno, ya tengo, digámoslo así, dispongo un poquito más de tiempo con respecto a este proyecto. Y sin más que decir, estamos tejiendo este tejido súper liviano. Les voy a contar o les voy a comentar más o menos las medidas que llevo. Miren, recuerden, es un tejido súper liviano, ¿cierto? Lo hacemos con punto alto y podemos formar figuritas. Entonces, un saludito para las que se conectan. Muchísimas gracias. Un saludo en especial para Liliana. Marta dice que quiero ver cómo se ve el directo en este momento. Para Luz Adriana Correa, muy buenos días para usted, Reina. Bendiciones. Espero te encuentres muy bien en este nuevo día. Liliana Valencia, un saludito también para usted. Son directos, estoy haciendo la clase por directos, no son tutoriales, sino directos, ¿sí? Y ya este lo hemos hecho, hicimos la base, les expliqué cómo empezar a subir y les hablé mucho les hablé de las puntadas. Les he hablado en esos directos en las puntadas, sobre las puntadas. Liliana Valencia, Marisa Troche, buenos días, ¿cómo está Maritza Troche? Gladys, buenos días. Muchísimas gracias a usted por estar aquí en este directo. Me honra tenerla por acá nuevamente. Muchísimas gracias, Gladys. ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Listo, entonces vamos a seguir haciendo. Me demora un poco, lo sé. Gracias, Maritza. Estaba corroborando de que se viera bien. Entonces voy a doblar el tejido. Voy a doblar mi tejido para que pueda ver en cámara, lo puedan observar en cámara. Simplemente le doblo el plato. La puntada se hace de la siguiente manera. Tomamos, estoy haciéndolo con un crochet del número 3, el número 2 o el número 1 también le sirve perfectamente. Vamos a enlazar una vez de esta manera y después vamos a ingresar en el punto, ¿cierto? Entonces cierro en dos tiempos, en uno y cierro en dos. Nuevamente enlazo y después ingresamos el crochet en el punto en dos tiempos, uno y dos. Así elaboramos nuestro punto alto doble, perdón, nuestro punto alto. Enlazamos, cierro y siempre enlazando el crochet para formar nuestros puntos altos. Así vamos trabajando este punto que es especial para tejido súper liviano. Y estamos llevando unas hebritas por dentro, unas hebras por dentro de colores. Un saludito para Angélica Gutiérrez, ¿cómo está? Y Maritza Troche dice, se ve muy bien y se escucha muy bien. Perfecto, muchas gracias. Enlazo y formo nuestro punto. Ya ahorita les doy las medidas exactas. Aquí yo tengo que terminar con un nuevo color. Cierro con un nuevo color, el marrón, para formar la línea. Lo bueno de este punto es que queda derechito, miren. Las líneas quedan muy derechas o las figuritas que ustedes van a trabajar, cualquier motivo lo pueden trabajar con este punto. Pueden hacer paisajes, cuadros. Aquí hacemos nuestro puntito y vamos trabajando nuestros puntos altos con nuestro palote, ¿cierto? Recuerden, vamos a hacer cambio de color, lo dejamos a media y cerramos con el nuevo color, en mi caso terracota. Necesito saber si están viendo bien ahí. Es que lo que me preocupa es que no estén bien.
Listo. Ya sabemos pues cómo nos vamos trabajando. Simplemente vamos manejando palote alrededor o punto alto. Siempre. Uno. Son 6 puntos de separación entre línea y línea. Dos. Enlazo. Ingreso el crochet en la pestañita que hay atrás. Recuerden. Siempre igualito que la otra técnica del punto bajo. Ingresando el crochet en la pestañita trasera. Bueno, para que pongan en práctica esta puntada. La idea es que quede ligera porque es una tote bag o cartera tejido súper liviano. Como dice el título de este directo, es un tejido que queda bastante suelto, ligero, y es precisamente lo que quiero lograr para que me quede bonito, miren, se siente la textura súper ligera, miren cómo se siente, y esto es lo que queremos lograr. Enlazo, recuerden, hacemos una lazada en el crochet e inmediatamente nos vamos al punto, a la pestañita trasera. Miren que así vamos trabajando, pero recuerden que tenemos que hacer también cambio de color. Entonces este punto lo dejo así, sin cerrar. Busco la hebra o el color que voy a trabajar, con el que voy a trabajar. Bueno, permítame, yo bajo un poquito más la cámara. Un poquito, un pelín. Ahí. Listo. Buenos días, Noemí Daza, ¿cómo está? Saludos y bendiciones. Estamos por acá tejiendo, recordando el tejido súper liviano. ¿Cómo lo trabajamos? Miren. Ahí, en esas dos cadenitas voy a cerrar. Excelente, muy bien por usted, que esté muy bien. Gracias por estar aquí. Y bueno, a poner en práctica esta puntada para carteras con diseños guayo. Podemos formar figuritas. Aquí solamente cierro en un tiempo porque voy a realizar cambio de color inmediatamente. Miren cómo agarro la hebra, la llevo para atrás y cierro el punto. Nuevamente enlazo, me voy al punto de base, la pestañita trasera y voy trabajando mis puntos altos. Todo el tiempo desde la base, les recuerdo, se hace así, con punto alto. Mira, mira la base, miren los puntos altos, todo se trabaja así, listo. Muy agradecido con el apoyo de cada uno de ustedes. Saray Rengifo, ¿cómo está? Bienvenida, gracias. Saray, me gusta mucho ese nombre. Saray Rengifo. Y miren, muy importante que los hilos de alma no se les vean por aquí. También, listo. ¿Qué número de crochet estoy utilizando? La número 3. ¿De qué marca? Macusa. Numeración 3, marca Macusa, hilo Miratex, doble hebra. Lo pueden hacer en macramé también si desean. Y esta puntada rinde mucho, se sube bastante rápido el tejido. Pero les recuerdo que estaba en otros proyectos, estaba haciendo los monederos, los que han visto el canal, sabe que estuve con el tema de los monederos y también estoy en otro tema muy importante en la página de Facebook. Muchísimas gracias a todas por el apoyo, bendiciones, se les quiere mucho. Recuerden que las explicaciones de este tote bag o cartera súper liviana están en la pestaña de en vivo, las explicaciones desde el comienzo. Pues tengo el plato doblado así precisamente para poder mostrar en cámara. Recuerden que siempre antes de ingresar el crochet debemos enlazar, ¿cierto? Hacer una hebrita o una lazada. Vamos a la pestañita trasera y vamos trabajando, listo. Miren cómo vamos manejando. Aquí es donde hacemos cambio de color para hacer la última línea de esta figurita. Cierro con el marrón y voy tejiendo mis puntos altos. Miren, 1 y 2. Nuevamente cambio de color, lo dejo a la mitad. Agarro mi otro colorcito o mi otro
mi otra hebra de color terracota y cierro. No, esta vez un saludito también para Claudia. Buenos días. Me disculpo si de pronto no la saludé. Por cierto, bienvenida. Claudia Liliana Barrera Mejía. Muy buenos días. Gracias por estar aquí. Dice, profe, ¿está tejiendo en un solo hilo? No, reina. Estoy empleando 2 hebras de crochet por cada color. Mira. 2 hebras por cada color, perdón, mira. 2 hebras de este color. 2 hebras de este color, pero usted me dio una idea. De hecho, otra persona ya me lo había comentado en las clases pasadas, que en una sola hebrita queda mucho mejor el tote bag, ¿cierto? Queda más prolijo, queda más finito, pero bueno, yo ya lo hice con 2 hebras, tampoco me está quedando tan mal después de todo. Miren que la puntada está súper bonita y vamos a abrir el bolso precisamente para que ustedes puedan observarlo en cámara. Miren cómo queda. Ya saben que es un tejido liviano, ligero, para carterita, ¿cierto? Una cartera de dama, salir de compras, salir de, qué sé yo, muy bonito. Y como podemos formar figuritas. He hecho estas líneas de color y estas líneas de otro color, listo. Ya ustedes manejan los diseños, se trabaja exactamente a la puntada tradicional. O sea, los diseños también aplican como los que hacemos aquí, mira. Este bolso lo estamos haciendo en Facebook. Estamos haciendo este bolso morral con flores, mira. Se trabaja igual esta técnica, solamente que varía el punto. Miren la diferencia entre punto y punto. Punto bajo y punto alto, listo. Para que no se van a confundir. O sea, realmente se puede hacer igualita, con figuritas. Solamente que he decidido hacerla sencillita, pues porque es una cartera de dama. Y esta vez, pues para empezar, ¿no? Dejen su saludito por favor, compartan, comenten. Ya saben que es una nueva técnica, creería yo que es mi primer, el canal este video es el primer canal que he visto pues así explicativo paso a paso. Bueno, aquí vamos a seguir trabajando y vamos a hacer nuestros puntos altos, mira. Vamos trabajando, siempre enlazando el crochet antes de ingresarlo. Siempre enlazando el crochet antes de ingresarlo en el punto. Estas carteras son muy conocidas en la cultura guayú porque ellos precisamente las hacen para, digámoslo así, para cargar cositas y que el tejido sea bastante liviano, ligero. Yo aquí creo que voy a tener que abrir el bolso, mejor lo voy a abrir de esta manera. Y vamos acomodando nuestro tejido, miren cómo va quedando. Si siento que se me abre mucho, simplemente jalo lentamente, con cuidado y con suavidad, nuestros hilos alma para cerrar un poquito la textura del bolso. Recuerden, siempre se trabaja enlazando. Antes de ingresar el crochet, enlazamos. Vamos a hacerle unas trencitas porque quiero hacerle la gasa. Más bien va a quedar como cartera. Vamos a decirle una cartera mejor en vez de tote bag. Una carterita y las asas van a ser trenzadas. ¿Listo? Las asas de este bolso van a ser trenzadas. No está hermoso, no está hermoso. Profe, quisiera hacerle una pregunta. ¿Cuánto no se puede cobrar por los monederos que nos enseñó a hacer? Realmente yo no le puedo poner precio a su trabajo. Siempre lo he dicho, cada uno más o menos calcula el costo de los materiales, cuánto se llevó, cuántos días se demoró. Creo que eso no es mucho tampoco porque el monedero se trabaja en un día. Ustedes lo trabajan en un día, pero ya cada uno le pone un precio a su trabajo. Yo no puedo poner el precio por ustedes realmente. Aquí voy a... Miren el bolso, la base cómo queda. Saben que es un tejido súper liviano, por eso se ve así. Mis hermosas y queridas suscriptoras. Lo que quise decir es que está hermoso, profe. Ah, ok. Es que como no pusiste coma, dice. Como no pusiste coma, dice, no está hermoso. O sea, ahí debiste haber puesto, no, coma, está hermoso.
Porque si tú dices así, entonces uno, bueno, la gente lo malinterpreta, ¿cierto? La importancia de poner la coma. Ah, bueno, profe. Ah, bueno, profe. Sí, señor. Ya saben, pues, lo pueden hacer en otros colores si desean. Las explicaciones están en la pestaña de en vivo desde el comienzo. Y de hecho, una amiga me decía, Andrés, ¿usted dónde tiene el bolso? Que ya, el bolso que no lo volvimos a ver, ese bolso que estabas trabajando de tejido súper liviano. Yo le dije, ah, lo tengo ahí simplemente porque, pues, estoy haciendo otros proyectos, pero bueno, ya estamos retomando este. Y en Facebook estamos haciendo un morral de Sara con colores. Nuevamente, rápidamente lo voy a mostrar ahí para que se animen a seguirme en Facebook también. Necesito de la ayuda de ustedes para que me empiecen a mirar. Este es el bolso que estamos haciendo. Este sí tiene un cordón de polipropileno y este bolsito lo estamos haciendo en Facebook. Listo, con diseño floral. Miren qué bonito, tonos neón para que se animen. Listo, ahí está la aguja con la que estoy tejiendo. No es la misma que esta. Esta es la número 2, por eso la tengo ahí. Porque estoy tejiendo con otra aguja este bolso. Yo sigo acá. Vamos a seguir trabajando en lo de hoy. Recuerden, punto alto. Todo el tiempo se trabaja el punto alto en este bolso. En este que estoy trabajando aquí. Y ya prácticamente con 2 o 3 vueltas que realice más de altura, empiezo a hacer los ojales. Empezamos a hacer los ojales. Claramente no hice vuelta por vuelta porque es simplemente repetir el diseño, miren. Son líneas y todo se teje igual, ¿cierto? Punto alto. Déjenme un like, compartan, comenten. Recuerden, enlazamos, ingresamos el crochet en el punto y vamos trabajando de esta manera. Hacemos lazada, ingresamos en el punto. Y muy importante ir envolviendo estos hilos, no se pueden ver por fuera, no pueden quedar por fuera, simplemente los vamos envolviendo como almas. Enlazo, esta es la médula de nuestro tejido. Esto es lo que me le da un poquito de dureza, un poquito nomás, pero realmente el punto se presta para que quede ligero, listo. Si ya quieren hacer una textura más durita, hagan el punto bajo para que quede el punto más compacto, pero realmente la idea del punto es que quede ligero. Sé que repito mucho, pero bueno, no cabe más que, bueno, no sobra decirlo. Susi, buenos días, me encanta ese nombre. Buenos días, es primera vez que lo miro, lo felicito por los trabajos que hace, gracias por compartir su conocimiento. Ya me daba cuenta que es nueva, Susi, me encanta ese nombre. Bienvenida a este directo. Aquí estamos haciendo un tote bag o una carterita más bien. Leovigilda Morato. Buenos días, maestro. Estoy muy contenta porque con usted sí aprendo, siento que es muy fácil. Muchísimas gracias, Leovigilda. Sé que hay unos videitos que están a medias, lo reconozco. De una vez lo voy a decir, pero más que todo por la mochila de hombre que tejí hace cierto tiempo, el año pasado. Digámoslo así, esos fueron mis primeros videos en YouTube, entonces no tienen la mejor calidad, no tiene, digámoslo así, hay unas partes que tuve que eliminar, pero bueno, después voy a mirar a ver si vuelvo y retomo la explicación de ese bolso, o completicos, o en directos, o en videos, pero realmente a mí se me facilita. Miren, estoy mirando acá los puntos, estamos trabajando en punto alto, recuerden todo el tiempo se trabaja en punto alto para la cartera liviana, listo, el tejido súper liviano. Para tote bag guayú, siempre en punto alto. Miren que yo voy aquí, reviso, jalo un poquito los hilos, siento que de pronto se me está abriendo mucho aquí, acomodo. Sigo y podemos hacer cualquier figurita, ya saben pues, cualquier diseño se puede trabajar en esta mochila, pero la diferencia radica principalmente en los puntitos. Iba a decir puntuación, no, en los puntos, en la puntada, perdón. Radica más que todo es en la forma en cómo hacemos el punto y es enlazando y simplemente ingresamos el crochet en la pestañita trasera
y formamos nuestros puntos. Enlazo, meto el crochet en el punto y cierro en 2 tiempos. Cierro en 1 y cierro en 2. Y todo el tiempo lo trabajamos de esta manera. Listo. Enlazamos, ingresamos el crochet en el punto y vamos trabajando. Pero es que yo siento que me ven como un profesor. Yo realmente no soy un profesor, yo soy un artista, ¿cierto? Yo no me considero un profesor, sino un artista. Yo quiero que me vean más allá que un profesor. Listo. Y claro, yo trato de enseñarlo bien, pero yo más que un profesor soy un artista de las mochilas y tengo mi página de Instagram y tengo mi página de Facebook. Entonces, ya muchos me ven como profesor, pero yo no me considero un profesor porque para ser un profesor se necesita más que simplemente enseñar. Hay muchas más cualidades que debo tener y lo reconozco. Entonces, yo no soy un profesor, sino un artista de las mochilas. De todas formas, muchísimas gracias, Claudia, por reconocerlo o por, bueno, por darme ese reconocimiento, pero bueno, yo más que un profesor soy un artista de las mochilas o un artesano más bien. Yo soy un artesano más de las mochilas. Yo quiero es que me vean es como de manera, soy un artesano. Aquí hacemos los puntos altos, no hay ningún cambio, todo el tiempo enlazamos, metemos el crochet, mira, enlazamos. Siempre, 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 antes de poner el punto, hay que enlazar el crochet de esta manera, mira. Vuelvo y lo repito, agarro el hilo por debajo y simplemente paso al punto, a la pestañita y formamos nuestros puntos altos. Gracias de todas formas. Dice, sí, pero tiene esos dones, es de artista y se le facilita explicar, por eso lo de las dos maneras. Ah, bueno, eso ya es otra cosa. Sí, pero para mí es mi maestro tan bella, Leo Vigil. Ay, es que me complica pronunciar ese Leo Vigilda. ¿Cómo es? ¿Le puedo decir Leo? Bueno, un saludito para Leo Motato. Leo Vigilda. Leo Vigilda. Nombre tan raro, ¿cierto, niños? Leo Vigilda. Lo voy a decir Leito mejor, Leito. Porque se me complica pronunciar su nombre. Leo Vigilda. Solo Leo, listo. Listo, Leo. Leito. Miren cómo va. El bolso, saben que se dobla así porque realmente la textura es súper liviana, miren cómo queda, él tiene su caída, claro está, miren, él se desparrama porque como es un tejido súper liviano, está la idea, ya saben pues, todo el tiempo se trabaja en palote, si lo trabajan en una sola hebra se van a dar cuenta de la diferencia quiero decir, enlazamos, nos vamos al punto y vamos cerrando, vamos formando nuestros puntos altos. Ah, es hora de hacer almuerzo en Brasil, ¿cierto? Carmen, buenos días. ¿Cómo está? Ella dice, buenos días para todos. Pena que no puedo estar, hora de hacer almuerzo. El portugués y el español son muy parecidos, entonces uno entiende. Yo por lo menos trato de entender lo que dice, pero el portugués y el español son muy parecidos. Hay unas palabritas que son muy parecidas al español, entonces uno logra como que entenderlas. Aquí, miren qué belleza este bolsito. Mi bello bolso que tenía por ahí guardadito. Ahí vamos. Y recuerden, eviten que se les abra mucho el tejido. Yo trato de como que mantener, aunque a veces se me le forman unas onditas
Ah, qué belleza. Gracias, mi querida Carmen. Muy bien, ¿y vos cómo estás? ¿Perdón? Muy bien, ¿y vos? ¿Y usted cómo? Con esas fechas lindísimas. Bueno, esta palabra sí no la entendí. Supongo que es, supongo que es mochilas, no sé. Bueno, creo que para unos, les comento, para algunas personas de pronto es muy temprano o muy tarde, ya dependiendo, ¿cierto? Pero es que realmente a mí me gusta hacer los directos a esta hora, más que todo en mi canal en YouTube, porque tengo el tiempo dispuesto para la tarde en el Facebook, ¿cierto? El otro directo que estamos haciendo del bolso o morral lo estoy haciendo en la tarde, tipo 3, 3 y media, 4, 4 y media, más o menos en ese rango de horarios. Estoy ingresando a Facebook a hacer los directos. Entonces me queda como muy pesado salir de aquí y seguir directamente a Facebook. Entonces trato como que dejar un horario para la mañana y un horario para la tarde. Eh, Listo. Bolsas. Fechas lindísimas. O sea, bolsas. Ah, listo. Gracias por la aclaración. Obrigado. Menina fofa. Menina fofa. Carmen. Tudo bem? ¿Cómo você está? Aquí vamos. Miren, tejemos. Nossa, menina fofa. Aquí va. El tejido. Saben que se dobla de esta manera porque como lo estoy, es un tejido que tiene súper caída, es una caída, queda liviano. Entonces, más que todo es como una telita. Él queda como la textura de una tela, ¿se dan cuenta? Entonces, precisamente es lo que queremos lograr. Creo que con otras dos vuelticas que haga, empiezo a hacer los ojales. Listo. Para eso tenemos que contar los puntos. Leinis Urrueta, ¿cómo está? Leinis. Leinis, también me parece muy raro ese nombre, Leinis. Bueno, no sé, para mí sí es raro. Aquí hay varias personas que tienen unos nombres muy raros. Bueno, yo creo que mi apellido también es rarito. ¿Saben qué estoy haciendo? Estoy reutilizando un hilo que tenía por ahí, mire. Lo estoy reutilizando, por lo tanto se ve así como entorchado, pero es porque lo estoy reutilizando para la explicación de este bolso. Es un hilo que estoy reutilizando. Por supuesto que no desbaraté la mochila de relieves en columnas en relieves, ella está todavía ahí, sino que tenía otro proyectico que estaba haciendo, pero no me gustó cómo me estaba quedando, o no me gustó la figurita y de repente tuve que soltar. Entonces, por esta razón, el hilo se ve así como entorchadito. Siempre, siempre, siempre estamos enlazando para esta puntada, para este proyecto. Estamos formando el punto alto, enlazando. Enlazando e ingresamos el crochet en el punto y formamos el punto alto. Siempre lo estamos haciendo así para este proyecto. Enlazando y por supuesto envolviendo los hilos de alma, no los podemos dejar por fuera. Hay que seguir arrastrándolos. Aquí yo acomodo un poquito mi tejido para que no se me abra mucho el bolso. Qué belleza, muy bonito este tejido, muy fácil, una sola puntada que repetimos todo el tiempo, lazada, ingresamos el crochet y trabajamos. Listo, ingresamos el crochet, pasamos al punto a la pestañita trasera, ingresamos, traemos hebra y cerramos en dos tiempos, en uno y en dos. Es vareta, macizo, palote, es el mismo punto. Punto alto, el que estamos empleando el día de hoy.
o el que llevamos ya desde hace varios días. Bueno, saben que tenía este proyecto parado, porque estaba haciendo el tema de los monederos. Monedero floral, les cuento, hicimos monedero floral versión 1, monedero floral versión 2, monedero picos, blanco y negro, y monedero en relieves. Ya saben que hay un monedero en relieves espectacular de este tono también que hemos realizado en el canal para que vayan y miren todos esos videos tan hermosos que estuvimos elaborando todos estos días o todas estas semanitas que hemos estado trabajando en el canal. Y pueden compartir estos videos en todas las redes sociales, Facebook, donde gusten. Pueden copiar los enlaces y compartir. Enlazamos, recuerden, ingresamos el crochet y formamos el punto alto. Enlazamos, ingresamos el crochet en el punto y cerramos en 2 tiempos. Y ya vamos a llegar a la parte de las líneas. Interesante, miren qué bonitas esas líneas. Ahí se nota más el punto como queda. Un saludito para las 10 personas que están en el directo. Déjenme un like, compartan, comenten. Deja tu reacción. Miren que estamos trabajando siempre el punto alto enlazando antes de ingresar. Hay que formar una lazada, repito. Antes de ingresar el crochet en el punto hay que formar una lazada. Y cerramos en 2 tiempos, 1 y 2. Enlazo, ingreso y cierro en 2 tiempos. De pronto si muevo la cámara, la mano hacia la izquierda, es sin intención, solamente que pues me concentro. Y tanto es la concentración que me olvido completamente de que estoy grabando. Entonces trato mejor de correrla un poquito a la derecha, ¿cierto? A mi derecha, para que ustedes puedan ver, observar el punto, cómo se trabaja. Recuerden, enlazamos, ingresamos el crochet. Ya saben, voy a hacer una vueltica, una o dos vuelticas más con el mismo tejido y después vamos a hacer los ojales. Para los ojales les recuerdo que debemos contar los puntos. Debemos contar los puntos para saber la separación, hacer el cálculo y saber la separación entre ojo y ojo. Mi cierre va a ser con cordón. Entonces aquí estoy trabajando, miren. Aquí entonces cierro en un solo tiempo porque vamos a realizar cambio de color. Presten mucha atención al cambio de color. Miren el cambio de color, cómo lo hacemos. Estamos ahí, ¿cierto? Posicionados de esta manera, un puntico antes. Tomamos el color con el que vamos a trabajar, en mi caso Kuruba, lo llevo para atrás. Y cierro este puntito con este color y él queda listo. Entonces hago enlazo, formo mi puntito alto en 2 tiempos, 1 y 2. Y nuevamente enlazo e ingreso el crochet en ese puntito que va, porque es una línea de 2 puntos, una línea de 2 puntos altos con el color Kuruba. Suelto el color, mejor dicho, voy a cerrar con terracota, llevo el terracota para atrás y cierro el punto. Ahí está el punto, el color incluido, bajo un poquito esto y enlazo. Y tejo 6 puntaditas de separación, llevo una. Son 6 punticos en terracota, entre línea y línea hay 6 puntitos. 1, vuelvo y enlazo, formo mi punto alto en 2 tiempos. Vuelvo y enlazo, ingreso el crochet en el punto. 3, enlazo. 4, enlazo
Hago el puntito. Miren cómo van quedando los puntos altos de hermosos. Y saben que este hilo, bueno, voy a tener que parar un momento. Porque este hilo, como les comentaba, se entorcha. Se está entorchando porque es un hilo reutilizado. Sigue siendo Miratex, pero lo estoy reutilizando de otro proyecto, miren. Entonces simplemente trato de separarlo y voy a desentorchar acá un poco. Yo ingreso el dedo, perdón, acá a ver si de pronto logran ver. Ingreso mi dedito por acá en medio del hilo o hago lo siguiente, les voy a enseñar algo. Toman su esfera, su bolita. Les voy a enseñar un truquito que a lo mejor les pueda servir. Simplemente hago una argollita, hago acá, pego, miren, hago esto lo más fuerte posible que no se me va a soltar. De lo contrario, podemos hacer otro amarre para asegurar e inmediatamente pongo a colgar esto, ¿cierto? Porque necesito que esto se me desentorche. Entonces yo voy haciendo lo siguiente. Meto mi dedo acá. De pronto ahí no se ve porque, pues bueno, estamos empezando a hacerlo, perdón, quiero decir. Y vamos bajando esto. A medida que yo voy bajando esto, le voy dando tensión para ir desentorchando mi hilo. Y después lo pongo a colgar, miren, lo pongo a colgar y él va desentorchando. Voy bajando, miren, voy bajando. Y miren que metiendo el dedo en el centro, miren. Esperen, permítanme, le hago más para que se siga desentorchando. Miren, a medida que voy bajando, miren, meto mi dedo acá en el centro y voy desentorchando. Pero hay que anudarlo, hay que hacerle el amarre que acabo de hacer, que les acabé de explicar, antes de desentorchar, miren. Entonces él ya queda desentorchadito. Listo, miren que ya queda normal el hilo. Es un tip que de pronto les puede servir, no sé. Y seguimos, miren que ya el hilito quedó mejor. Y seguimos haciendo nuestros puntos altos. Abro mi bolsito mejor porque no quiero que me quede así. Y otro puntito. Recuerden, siempre debemos enlazar el crochet, hacer una lazada en el gancho. Para esta puntada, ¿listo? Vamos al punto. Cerramos en un tiempo no más porque vamos a realizar nuevamente cambio de color. Agarro el curruba, lo llevo para atrás. Les acabo de decir que les estaba diciendo todo el rato que estamos agarrando la pestañita trasera en lazo. No es la cadena completa, no es la cadena completa, es la pestañita que está acá atrás. Voy a acercar un poquito más para aclarar esto. Estoy agarrando esta pestañita, a ver si de pronto se enfoca nuevamente. Ahí, miren. La imagen. Solamente estamos agarrando esta pestañita. La pestañita que ustedes ven acá atrás es la que estamos manejando para este tejido. Entonces enlazo, formo el punto alto, enlazo, punto alto, nuevamente enlazo y otro punto alto. ¿Cierto? Mire, entonces hacemos cambio de color a terracota. Muchísimas gracias a las 16 personas que están en el directo. Cierro el punto y nuevamente enlazo. Hay que enlazar siempre, hay que enlazar para este proyecto tejido súper liviano. Antes de ingresar el crochet, enlazamos. Miren, enlazamos. Y les garantizo que, miren, las líneas quedan derechitas, no se tuercen, miren cómo quedan de bonitas estas líneas. Hago en uno y en dos tiempos. Listo, enlazo nuevamente. Ingreso en la pestañita trasera.
y cerramos en 2 tiempos, en 1 y en 2 tiempos. Listo. Nuevamente enlazo, pestañita trasera, ingreso el crochet, cierro en 1, en 2 tiempos. Y así vamos a seguir. Miren, enlazo, 1, 2. Y lo bueno de este punto es que nos permite avanzar mucho más rápido en cuanto a la altura, porque es como si un solo punto, es como si fueran 2 vueltas de punto bajo, ¿cierto? Es más o menos para ponerle el ejemplo. Gladys Edith Hernández, muchísimas gracias por su saludo. Yo la saludo desde Pereira, Colombia, la capital del eje, o el eje cafetero más bien, Pereira. Y por aquí les estoy enseñando a hacer el tejido súper liviano, mira. Vamos a hacer cambio de color, repito. Para hacer cambio de color debemos dejar el punto a mitad, a medias. Cierro con el curuba. Ahí está. Enlazo, pestaña trasera. Cerramos en 2 tiempos, en 1 y en 2. Nuevamente enlazo y cierro en 2 tiempos. Pero aquí recuerden que para terminar debemos terminar con el segundo tiempo, se cierra con el terracota. Entonces ya llevo un tiempo y 2 tiempos. Enlazo y realizo mis puntos altos en color terracota. Vuelvo y enlazo y formamos nuestro punto alto. Vamos a ver si hacemos más proyectos con figuras con la misma técnica, pero con motivos. Listo, con motivos y con colores. Para mostrar nuevos diseños. Pero bueno, vamos a terminar este proyecto. Sabemos que vamos a hacer otra vueltica más. Yo creo que ya tengo la altura que quiero. Yo lo estoy viendo ya grandecita. Ya la estoy viendo grande, pero bueno. Cada uno va decidiendo su medida. Les voy a dar las medidas de la base, porque, bueno, esto es una muestra, recuerden. Es una simple muestra. Voy a coger acá estos 2 colores, perfecto, los jalo un poquito. La medida de la base, muy importante. Esta medida no es estándar. Esta medida no es estándar. Cada uno la puede hacer más grande. Bueno, la idea es hacerla más grande porque pequeña pues ya no sería, digámoslo así, no sería lo correcto, porque pues es una cartera, ¿cierto? Pero la pueden hacer mucho más grande. Mi recomendación desde el comienzo fue de 24 o 25 centímetros. Yo no tengo esa medida, por supuesto. Tengo 19 centímetros de base. Pero para la cartera XXL o cartera playera o tote bag tejido súper liviano extra grande, son más o menos 25 centímetros de diámetro. Listo. Tengan en cuenta en esta medida. Para quien inicia a hacerla, debe quedar más o menos de 25 centímetros. Pero como les digo, nadie tiene una medida estándar. Ninguno de ustedes debe tener una medida estándar. Lo pueden hacer muchísimo más grande. De hecho, he visto que las hacen de 28. Así, miren cómo queda extra grande, XXL, miren, a esta medida. O incluso las he visto que las hacen de 24 también, 23, 22, estas de 19, como les digo, 18, 19 centímetros. Bueno, después les estaré explicando cómo sacar figuras, porque pues así al aire no se me facilita mucho decirlo. Entonces voy a tener que más tarde, yo tengo unas aplicaciones en el teléfono, una aplicación que es donde yo saco las figuritas. Yo no lo hago en hojas. Anteriormente sí las manejaba en hojas, las figuras, pero era un tema de que me estaba complicando mucho, miren. Yo sacaba mis figuras de esta manera en hojas y bueno, creo que descubrí una aplicación muy buena en la Play Store o en la tienda de aplicaciones.
Dice Claudia Liliana Terán, o sea, se me dificulta mucho lo de los múltiplos. Ejemplo, ¿cómo podría yo plasmar el diseño de los... Doris Terán, ¿cómo está? Bienvenida, muchísimas gracias. Diana Lengua, ¿cómo está? Listo, entonces después les explico eso. Entonces estábamos en el tema de la base. Deben ser 25 centímetros como para la cartera, para el tejido súper liviano. Pero yo aquí simplemente esto es una muestra. Ya sabe que es una muestra. Y vamos a seguir entonces con este bolso. Enlazo, voy al punto y voy formando mis puntos altos. ¿Cierto? Todo el tiempo lo voy a hacer así. No hay ningún cambio. Todo se trabaja en punto alto para el tejido súper liviano. Lo pueden hacer incluso en doble, en punto alto doble. ¿Listo? Para que la puntada quede aún más alta. Lo pueden hacer en punto alto doble. ¿Cómo se hace punto alto doble? Un paréntesis a la explicación de este bolso. Enlazo 2 veces el crochet de esta manera. Repito, se puede trabajar en punto alto doble. ¿Cómo lo podemos hacer? Enlazo el crochet 2 veces de esta manera. Ingreso el punto en la pestañita trasera normal y cierro en 3 tiempos. Miren, 1, 2, ¿cierto? Acá hay una pestañita que se me quedó, una hebrita, y 3 tiempos. Y miren la diferencia en el punto. Repito, podemos trabajarlo en punto alto doble. Si así lo desean, enlazo el crochet 2 veces, repito, para realizar el punto alto doble, enlazamos 2 veces el crochet, ¿cierto? Formamos 2 lazadas en el crochet, por debajo 1 y 2, ¿cierto? Miren, cargamos el crochet 2 veces y después ingresamos en la pestañita trasera normal, 1, 2 y en 3 tiempos cerramos. Y si se fijan, miren la diferencia, queda aún más liviano el tejido, queda más suelto. Pero digámoslo así, es opcional. Yo prefiero hacerlo con punto alto sencillito porque ya, de por sí, ya no necesito más. Pero hay personas que buscan que el tejido sea aún más liviano. Para personas más que todo que de pronto les estalla la cargadera del bolso. Entonces, esto es ideal para esas personas que a lo mejor, miren, enlazo el crochet 2 veces. Es un ejemplo nomás. Obviamente no lo voy a dejar así. Es simplemente para mostrarles que se pueden hacer otras puntadas. Cierro en 3 tiempos. 1, 2 y 3. Y miren cómo queda la puntada más alta todavía de lo normal. Repito, cargo el crochet 2 veces. Ingreso en el punto. Bueno, más adelante podemos hacer un bolsito también así. Una cartera con esta puntada. Miren qué diferencia hay entre el punto alto sencillo y el punto alto doble. Entonces ya se dan cuenta que se avanza aún más rápido en cuanto a la altura, queda más alto el tejido, por lo tanto se avanza más rápido en la puntada. Miren cómo quedan los puntos, punto alto doble y punto alto sencillo. Y si aún lo quieren realizar más alto, entonces vamos a trabajar, bueno, voy a cerrar con otro color para darles un ejemplo con el punto alto triple, sí. Listo. Entonces enlazamos el crochet 3 veces, vamos al punto y vamos cerrando en 4 tiempos. 1, 2, 3 y 4 puntos. 4 tiempos. Miren la puntada como queda de alta. Listo. Enlazamos el crochet 3 veces para hacer el punto alto triple. Y en 4 tiempos vamos a ir cerrando el punto. Entonces, vamos a ir formando el punto. Quiero decir 2. Y el cuarto tiempo cerramos. Entonces, ahí ya llevo 2 puntos altos triples. Vuelvo y enlazo nuevamente 3 veces el crochet y ingresamos en el punto, en la pestañita, y vamos cerrando en 4 tiempos. 1, 2, 3
4 tiempos. Miren que también podemos hacer el bolso de esta manera con esta puntada o con esta. Ya ustedes eligen. Estamos manejando el punto alto sencillo. Listo. Miren la diferencia de puntos. Punto alto sencillo, doble, triple e incluso cuádruple se puede hacer, ¿cierto? 4 lazadas. Ingresamos el crochet en la pestañita trasera y cerramos en 5 tiempos. O sea, aquí es en 2 tiempos, aquí en 3 y aquí en 4. Listo. Espero me haya hecho entender. Y miren que se maneja exactamente igual, los hilos se llevan por dentro, las almas. Funciona exactamente igual a la técnica tradicional. Listo. Voy a soltar estos puntos porque yo realmente era modo de ejemplo, miren. Y los hilos alma quedan por dentro, no se quedan notando, miren. Entonces voy a soltar esto. Espero les haya gustado un poquito la explicación. Más adelante se vienen proyectos así, donde trabajemos estos puntos y muchas más cositas, entonces para que se continúen viendo. Seguimos entonces aquí con el punto alto sencillo, una lazada y cerramos en 2 tiempos. 1 y 2. Nuevamente lazada. Todo está desde el principio, es que no sé por qué se complican tanto. Esto realmente lo voy a decir, miren, todo está desde el comienzo. Página principal. Voy a hacer un paréntesis porque realmente hay personas que creen que yo lo hago y así no. Vayan a la pestaña de en vivo, se van a dirigir a la pestaña de en vivo y miren, aquí está, vea que yo ya he hecho varias explicaciones de ese bolso. Puntada para tote bag, guayú, carteras, desde el comienzo. Obviamente aparecen estos anuncios, listo, pero miren lo que yo quiero que vean. Yo desde el comienzo expliqué la puntada, desde el comienzo. Miren. Se dan cuenta, desde el comienzo enseñé a hacer este bolso, sino que eso fue hace un mes, imagínense, ya llevo más de 4 semanas que empecé este bolso, ¿cierto? Lo tenía pausado, como les dije, lo tenía pausado. Y aquí les enseño cómo empezar, miren. Ahí estamos empezando el tejido de este tejido súper liviano. En la pestaña de en vivo, les recuerdo, pestaña de en vivo de mi canal están todos esos videos disponibles. Miren los monederos florales, lo que estábamos haciendo todos estos días, el monedero de picos, el monedero de relieves y la mochila de Stitch. Listo, ahí está todo. Bueno, muchísimas gracias. Ya sabemos entonces dónde encontramos esos videos por si alguien se anima a tejer este bolso desde el comienzo, como gusten. Y aquí entonces, o si quieren hacer otras figuritas, pues bueno, se trabaja con otras figuritas, las trabajan con otra figurita. Cambio de color a terracota y simplemente ya hice las 4 líneas, o sea, ya pasé el diseño, miren, 1, 2, 3, 4. Y me dirijo hacia el otro lado con punto alto sencillo. Punto alto sencillo. Enlazo y ya saben, nos dirigimos al punto, siempre enlazando. Enlazo y vamos tejiendo. Vera González, muchísimas gracias. ¿Cómo está? Buen día. Obrigado. ¿Cómo estás? Creo que me entiende el español porque es muy parecido al portugués, entonces creo que tenga que esforzarme mucho para que me haga entender porque pues el idioma es muy parecido. Ya si es en inglés, bueno, sería otra cosa, otro cuento, pero bueno, si es portugués, uno se defiende. Me han pedido el inglés, me han exigido el inglés. Sé que tengo que aprender el inglés porque me lo están exigiendo como requisito para, para que los videos tengan más alcance, ¿cierto? Tener que saber hablar inglés. Bueno, me está picando bastante la nariz, no sé qué me pasa. Bueno, niñas, muchísimas gracias. Aquí seguimos. Esas 19 personas, déjenme por favor un like, compartan, comenten.
y seguimos con la explicación. Les recordaba que para trabajar el punto liviano o el tejido súper liviano, miren, siempre vamos a enlazar una vez el crochet e ingresamos en el punto y cerramos en 2 tiempos, 1 y 2. Enlazamos, vamos al punto y vamos a cerrar en 2 tiempos, 1 y 2. Enlazamos, ingresamos en el punto y cerramos en 2 tiempos, 1 y 2. Enlazamos, ingresamos en el punto y cerramos en 2 tiempos, 1 y 2. Enlazamos, punto y en 2 tiempos, 1 y 2. Enlazamos y cerramos en 2 tiempos, 1, 2. Enlazamos, vamos a la pestañita trasera y cerramos en 2 tiempos. Enlazamos, pestaña trasera y cierro en 2 tiempos, 1 y 2. Enlazo, pestaña trasera y en dos tiempos, 1 y 2. Y recomendación, si de pronto se les está abriendo mucho el tejido, por favor, jalen lentamente las almas un poquito nomás para que esto se cierre nuevamente. Recomendación. No más, pero lentamente, con suavidad. El tejido hay que tratarlo súper bien para que no se nos vaya ni a cerrar ni a abrir mucho. Y así. Obviamente ustedes van a decir, Andrés, pero estas carteras se abren así más arriba. Tienen toda la razón. Les doy toda la razón. Estas carteras se abren así, ¿cierto? Empiezan angosto abajo y después se van abriendo de esta manera como una especie de cono. Imaginen un cono como es. Entonces estos bolsos se abren así, pero yo no lo voy a hacer así. Yo lo voy a hacer tradicional, normalito. Los he visto también así normalitos. Simplemente tejan un balde con las medidas que les di al comienzo, 25 de base o de plato, y simplemente van subiendo hasta obtener la medida que ustedes quieran. Esto es a modo de ejemplos, yo simplemente les estoy enseñando es la puntada y la técnica, no más. Pero yo obviamente no lo estoy haciendo en un tamaño extra grande o XXL. Cabe aclarar que no lo estoy haciendo en tamaño XXL. ¿Qué es el tamaño XXL? Me hago referencia o hago referencia más bien a que es un bolso extra grande. ¿Listo? Esos son bolsos playeros, les dicen bolsos playeros, les dicen tote bag, les dicen carteras, les dicen, bueno, bolsa de compras, tiene muchos nombres, pero yo no lo estoy haciendo con esa medida de 25 centímetros, sino que este mide 18, 19 centímetros. Ya les mostré la medida. Y se trabaja igual a la técnica una vez que ustedes tengan, a la técnica del punto bajo, una vez que ustedes tengan el platico hecho, simplemente empiezan a subir sin aumentar, ¿cierto? Por ejemplo, tienen 140 puntos, siguen trabajando con esos 140 puntos hasta obtener la altura deseada. Yo ya casi lo voy terminando, voy a realizar una vuelta más, porque después le quiero hacer ojales. Le voy a hacer unos ojales porque el cierre de esta cartera va a ser en cordón. Amada, buenos días. ¿Cómo está? Desde Arizona. Arizona. Amada, usted está en Arizona, ¿cierto? Arizona, Estados Unidos. Muchísimas gracias, Amada. Bueno, creo que voy a tener que acercar zoom. Vamos a hacer zoom entonces. Un poquito. Ahí. Ahí. Perfecto, muchas gracias. 24 personas, 20 personas, quiero decir. Son muchas, gracias por el apoyo. Bueno, 16. 16 personitas en el directo.
Por favor, regálenme un comentario porque no saben lo que estoy haciendo. Estoy documentando, miren, estoy documentando les muestro. Les estoy documentando las imágenes, miren, las imágenes las estoy documentando. Permítame, por favor, miren, ¿sí ven? Estoy documentando las imágenes porque yo esto lo subo a Instagram, me gusta mucho miren cómo lucen de bien estas fotos, así. Entonces seguimos trabajando, recuerden amigos, punto alto. Yo les voy a dar la medida de cuánto llevo en este momento. Llevo aproximadamente que unos 20 centímetros o más. Menos, 18, 19 centímetros. Llevo de altura. Llevo 19 centímetros y aproximadamente son 21 o 22 centímetros. Para completar la altura de este bolso. Y así nos va quedando este bolso. Amada dice, sí, Arizona apoyando tu hermosa labor, gracias. Joana, creo que es Joana González Guzmán, si no estoy mal. Me confirma, por favor, si es Joana González Guzmán. Si es usted, bueno, de todas formas, un saludito. Ah, listo, Joanita, muchísimas gracias, Joana González Guzmán. Una niña que siempre me apoya también, la he visto mucho en los directos. Muchísimas gracias por el apoyo, Joanita. Aquí estamos haciendo el tejido súper liviano con punto alto, ¿sí? Diferente. Es un proyecto que tenía ya trazado y trato de terminarlo lo más pronto posible para enseñarles a hacer la trencita, las trenzas o las gasas o las asas más bien de esta carterita. No sé si hacerla cuadradita o redonda. Joana González Guzmán. Vamos formando nuestros puntos altos. Miren, siempre enlazando una sola vez, de esta manera. Siempre enlazando una sola vez. Enlazo, ingreso el crochet y vamos formando los puntos. Vamos formando nuestros puntos altos. Y así vamos formando la puntada liviana. Dice, ¿cómo no apoyar tan linda labor y lo emprendedor que eres? Además que nos compartes todo ese conocimiento. Bueno, Joanita, muchas gracias. Joana González Guzmán. No sé si ustedes ven ahí el corazón, el corazoncito que está ahí en el chat. No sé si ustedes lo vean. Creo que si pulsan ahí, van a enviarme una reacción. Lo pueden pulsar y envían como reacciones, corazones, aunque eso no se ve en el directo. No sé por qué no implementan todavía eso en el directo, que se puedan ver los corazoncitos así como especie de Instagram, que mientras usted va pulsando corazones o reacciones, ellas se aparecen en los directos. Sería maravilloso si de pronto implementan esa idea de los corazones. Joana, María. Bueno, ya saben, muchas gracias María. Gracias por asistir. Ya saben que estamos haciendo este tejido. Todavía me queda una vuelta, entonces todavía me queda trabajo una vueltica y después los ojales. Así vamos, miren. Enlazo y vamos tejiendo los puntos.
Tejido súper liviano que ya empecé hace muchas semanas atrás. Hace un mes exactamente empezamos este proyecto, pero bueno, no lo habíamos avanzado. Me dediqué a otros proyectos y pospuse este. Y estamos ya nuevamente aquí. Punto altos. De pronto puede que con este color no se esté viendo lo que estoy realizando, pero sabemos que es punto alto todo el tiempo. Todo el tiempo se trabaja este punto. Recuerden, les recuerdo una vez más cómo se hace una lazada. Buscamos pestañita trasera del punto. O sea, hay una cadenita completa, no estoy tejiendo la cadenita completa. Quien lo quiera hacer, repito, lo puede hacer, ¿cierto? ¿Qué es cadenita completa? Bueno, enlazamos, agarramos la cadenita completa. Ahí está, miren, también se puede trabajar de esta manera, agarrando la cadenita completa. Si lo desean, lo pueden hacer. Pero yo para este proyecto, miren cómo queda el punto, pero yo no estoy agarrando la cadenita completa, solamente la pestaña trasera, la de atrás, o sea, la cadenita tiene dos pestañas, una que se forma adelante, esta no la toco para nada, miren, y después la que está atrás. Sobre esta pestañita vamos a trabajar todo el tiempo. Cada punto tiene esa pestaña, repito, cada punto tiene esa pestaña, y es sobre esa pestaña precisamente donde vamos a ingresar el crochet, atrapando los hilos de alma. Ellos deben quedar por dentro, miren, se van llevando por dentro. Y así trabajamos esta técnica. Lazo, pestaña trasera y formamos los puntitos. Enlazo, pestaña trasera y así vamos trabajando nuestros puntos altos. Así, miren. Todo el tiempo para este bolso. Listo, para la técnica ligera. Súper liviana, quiero decir. Sí, si se dan cuenta, las figuras quedan. De hecho, esa es la ventaja de este punto, que quedan más, miren cómo quedan de rectas las líneas. Normalmente para el punto bajo estas líneas quedan un poquito inclinadas a la derecha, pero la ventaja de este punto es esto. Y obviamente tiene su dureza, porque estamos llevando hilos de alma. Vamos a agarrar un poquito aquí para que ustedes vean los hilos alma, miren cómo van quedando por dentro, arrastrando los hilos. Lo mismo acá, miren, aquí van quedando los puntos adentro, pero en punto alto. Ya esa es la única diferencia, no más. No hay ningún otro cambio. Sigo. Saben que voy a empezar otra vuelta, miren. Llegué al desnivel y vamos a empezar otra vuelta. Muchísimas gracias, Amada. Por favor, nunca me vaya a abandonar. Se le quiere mucho. Quiero seguirla viendo por acá en muchos más videos. No me vaya a abandonar, por favor. Se le quiere. Un abrazo a usted que está en Arizona, Estados Unidos. Muchísimas gracias por el apoyo. Y nada, sigo tejiendo. Miren qué bonito. Ya vamos a empezar nueva vuelta. 1, 2, les cuento, miren. Esta llevo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Imagínense, con 18 vueltas he alcanzado prácticamente 20 centímetros. Con 18 vueltas nomás prácticamente he alcanzado 20 centímetros. Aproximadamente, creo que no son los 20, 19. 19 y medio, imagínense. Entonces esta puntada rinde mucho. Este punto rinde mucho. O sea, una vuelta de punto alto equivale a dos vueltas de punto bajo. Entonces, para que sepan pues que rinde bastante este trabajo. Y lo podemos hacer en macramé, para quienes manejen el hilo guajiro más bien, guajiro, o el hilo coral, también lo podemos trabajar con esos hilos.
En lana sí no se lo recomiendo porque ya queda muy gruesa. El hilo, bueno, depende de la lana, ¿cierto? Si es una hebrita delgada, pues sí. Pero si es una lana muy gruesa, no se lo recomiendo. Aquí vamos a entrar a hacer la figurita. Entonces hacemos un puntico antes de llegar a esa línea. Dejo el punto a medias. Claramente ahí lo mostré, miren. Dejo el punto sin terminar. Agarro el nuevo color que voy a emplear. Agarro el color y cerramos el punto. Listo. Miren cómo queda el puntito. No se distorsiona, no se nota. Queda dentro de los hilos, normal. Y después hacemos una lazada. O sea, el hilo ya quedó incluido. Mírenlo ahí. Con el que voy a trabajar. Ahí lo estoy señalando. Enlazo el crochet y vamos a formar nuestro primer puntito alto. O macizo, vareta, palote, como le conozcan. Vuelvo y hago otro enlace. Y hago en el siguiente punto, tomando la pestañita trasera, cerramos ese punto en un solo tiempo, miren, porque inmediatamente voy a cerrarlo con el terracota. Listo, cerramos con terracota, enlazo y vuelvo a formar los puntos. Y todo se va llevando por dentro mis hilos alma. Tan bella, muchísimas gracias, Leito. Gracias de corazón. Voy a dejar aquí, muchísimas gracias, un agradecimiento para todas ustedes, unas flores. Muchísimas gracias por ese apoyo que me han dado. Corazones también. Qué bellos esos emoticones, muy lindos. Muchísimas gracias a cada una de ustedes. Miren, niñas, ya saben pues, enlazamos, pestaña trasera y cerramos en dos tiempos, 1 y 2. Enlazo, pestaña trasera y cerramos en dos tiempos, 1 y 2. Pestaña trasera, enlazo. Listo, así vamos haciendo los puntos. Listo. Saben que los directos ya quedan ahí en la página principal y lo pueden ver en diferido, ¿cierto? Para las personas que llegan siempre tarde, bueno, personas que a lo mejor no se enteraron de que lo iba a hacer, bueno, por cualquier motivo, no las estoy juzgando por nada, simplemente que hay muchas razones por las cuales no podemos ver el directo en tiempo real, entonces nos toca verlo en diferido. Estos directos quedan guardados en la pestañita de en vivo. En la pestaña de en vivo, miren, ustedes se dirigen a la página principal, Tejeguay con Andrés Rodas. Ya sabemos, por cierto, muchísimas gracias, somos 17,000 seguidores en el canal. Y después vamos, donde dice pestaña, miren, en vivo, videos largos, la gasa de corazones, por si alguien se perdió de esa explicación, ahí está. Tengo varios videitos por ahí, pero más que todo estoy haciendo muchos directos. Se dan cuenta que yo, por lo general, hago más directos que videos, miren. Miren todos los directos que he hecho a través del tiempo, de los 2 añitos que llevo en el canal. He hecho todos estos directos, miren que son muchísimos. Por cierto, les recomiendo la mochila unicolor con relieve. Me han estado preguntando que cómo se hace esa bolsa. Bueno, aquí la explicación, aquí más arriba. Exactamente, miren. Mochila con relieve, miren. Relieve alargado y relieve inclinado. Ahí está, desde el comienzo. Entonces aquí hay muchos videos explicativos o más bien en directos. Y esta mochila, la pueden ver en esa misma pestaña, pero más abajo, miren. Ustedes buscan el video, miren el video acá, donde les enseño a hacer el comienzo. Esto lo empezamos a hacer hace un mes, miren. Hace un mes grabé esta primer parte desde el comienzo, miren. Yo les enseño a hacer la puntada desde el comienzo con un anillo mágico. Corramos más para acá, ¿cierto? Todo paso a paso, desde el comienzo, ya. Sigo entonces con esta clase. Sé que están más que todos porque están viendo el proceso de elaboración de este bolso. Entramos entonces a la última vuelta. Repito, entramos a la última vuelta
del bolso a la última vuelta antes de los ojales. Cierro el punto con este color marrón. Y empezamos a hacer nuestros dos punticos en lazo, punto, en uno, enlazo, nuevamente otro, y cierro en 1 y 2 tiempos. A esto recuerden que vamos a hacer cambio de color, entonces el segundo tiempo lo cerramos pero con terracota. Ya hice un tiempo, cierro en otro tiempo con este color para incluirlo y empiezo a hacer mis puntos, puntos altos. 1, 2, vuelvo y enlazo para hacer el tercero, cierro en dos tiempos, 1 y 2. Ok, no sabía esa. Muchas gracias por informarnos, Mireya Pareja. Bueno, ella tenía un inconveniente y era que, bueno, creo que era el tema de la plataforma. No es culpa de ella, claramente, sino de la plataforma de la plataforma de YouTube. Habían quitado la opción de ver los videos más antiguos, entonces ya los que de pronto se perdieron algún video los pueden ver bueno, los videos más antiguos, ya saben pues que los pueden encontrar, pero yo les recuerdo que esos videos tienen muy mala calidad, les repito para que de pronto no se vayan a aterrar, fueron los primeros videos que yo hice. Realmente cuando uno comienza en este proceso, uno empieza siempre con muchas dudas, sin saber cómo hacerlo. Entonces enlazamos. Recuerden, hacemos los puntos altos de color también. Miren, quien tenga duda de las puntadas, les recuerdo que están esos videos disponibles nuevamente. Bueno, de hecho, siempre han estado disponibles. Simplemente que, como les decía, la plataforma de pronto estaba haciendo una mejora. Y ahí, miren, este punto siempre para hacer cambio de color lo dejamos a mitad. Miren, ahí está la mitad. Y después cerramos con terracota. Enlazo. Y voy cerrando, miren, voy formando mis puntos altos, sencillos. Voy dándole la vuelta al bolso, así, para poder trabajar más cómodamente. Bueno, cómodamente realmente. Si digo más cómodamente es decir lo mismo, entonces cómodamente o decir más, pero no puedo combinar las dos palabras porque estoy siendo muy redundante, repitiendo mucho. Entonces aquí vamos con los puntos altos, recuerden. Y esto lo cerramos solamente en un tiempo porque vamos a hacer cambio de color. Cierro el marrón, enlazo y cierro en un tiempo y en dos tiempos. Y el otro punto, igual, un tiempo y el segundo tiempo lo cerramos con el terracota para hacer cambio de color. No, esos videos, mejor dicho, esos videos muy mal grabados, unos quedaron un video quedó, o sea, me di cuenta que cuando estaba grabando el video me quedó así, ¿cierto? Entonces yo hacía, y yo no veía después la explicación. Igual lo subí, pero realmente ese video, uy, no, terrible. Ese video terrible. Entonces, ya por lo menos sé que la mano la tengo que mantener más aquí abajo, no subir tanto la mano. Sé que los videos se graban en forma horizontal. Poco a poco uno va aprendiendo todas estas cositas, pero al comienzo sí uno como que
es muy, no sabe mucho de esto, de las grabaciones. Aquí. Y estamos haciendo punto alto. Estoy manejando un crochet número 3. Esta vez, Macusa número 3. Enlazo y vamos formando los puntos altos. Bueno, quiero terminar esta vueltica para empezar a hacer los ojales, para explicarles cómo hago los ojales en este bolso. Trato de no demorarme mucho porque ya me he enfocado, ya he hecho como más de 5 videos o 5 directos explicando esta misma puntada. Entonces tampoco me puedo extender mucho. Más que todo es por ese tema de que la gente va a ver esos videos y dicen, Andrés, pero eso usted repite mucho. Lo sé, repito mucho, pero me gusta es que quede todo claro para que no hayan muchas dudas, no hayan muchos... Bueno, igual si tienen dudas pueden preguntar, pero la idea es que si yo explico un proceso muchísimas veces, pues no creo que haya dificultad para hacerlo. Además, esto es un punto súper básico, esto no es ni nada del otro mundo. Estas puntadas, este punto alto, los que saben crochet saben que este punto es sencillo, es lo básico del crochet. Aquí voy a jalar un poquito las almas para cerrar el tejido, que no se me abra. Y voy a acomodar mi bolso. Qué bonito va quedando. Entonces miren cómo va quedando la textura, ligera, eso sí, ya les recuerdo. Y la parte interna, bueno, ahí no se ve mucho, miren la parte interna como queda bastante ancho, amplio. Y sigo tejiendo mi bolso. A estos bolsos le podemos poner pompones, les podemos poner flores, le podemos, si no lo queremos en tote bag o cartera, lo podemos hacer en mochila, lo podemos hacer incluso en morral de espalda también. Pero lo ideal es, o sea, para el morral de espalda sí es conveniente hacer la textura el punto normal. Y saben que todo, me estoy conectando todos los días en la mañana por YouTube para que estén atentas a las siguientes clases. Vamos a ver, bueno, en la próxima clase yo creo que hacemos el cordón o la gasa, el cordoncito y la gasa trenzado, listo, en la próxima clase, pero no lo voy a hacer en el color terracota. Voy a hacerlo en uno de estos colores, puede ser terracota, perdón, puede ser curúa. Vamos a hacer la gasa en color, en este colorcito o en uno de estos colores, porque realmente ya este color es el que está predominando en este momento. Entonces quiero hacer las gasas, las dos cuerditas o los dos, ¿cómo le podemos decir? Cargaderas, las dos cargaderas se las voy a hacer trenzadas y las voy a hacer con uno de esos colores. Ya si ustedes lo quieren hacer en el mismo tono de la mochila del bolso, lo pueden hacer. Bueno, entonces por favor, eso lo logramos. Todavía estoy muy lejos de esa meta, amada. Pero bueno, poquito a poquito se van sumando personas a mi canal. Todo es un proceso, como dicen por ahí, todo es un proceso. Como dicen por ahí, ay, es que vi un mensaje tan lindo que me llenó tanto, digámoslo así, me gustó tanto. Fue un mensaje que decía, era como no, una anécdota, no, era una reflexión. Para volar, decía la oruga para volar, perdón, la mariposa antes de ser mariposa era oruga. Es decir, bueno, la persona nos dio a entender que todo es un proceso, miren. La mariposa antes de ser mariposa tuvo que ser oruga, ¿cierto? La mariposa antes de ser mariposa tuvo que ser oruga. Es decir, es un proceso. Ella tuvo que arrastrarse, la oruga. Tuvo que arrastrarse, subirse a un palo
pero para llegar a la altura del palo, a muy alto, tuvo que arrastrarse mucho, ¿cierto? Esforzarse mucho. Ustedes saben que las orugas son muy lentas. Las orugas hacen esto. Suben al palo y para subir al palo a ellas se les dificulta mucho. O sea, realmente, ¿qué enseñanza nos dejó eso? ¿O qué enseñanza me dejó a mí? Que siempre las cosas toman su tiempo. Las cosas toman su tiempo y es un proceso muy largo, porque obviamente la oruga tiene que arrastrarse mucho, mucho. Vamos a hacer de cuenta que esto es el suelo, el césped o el pasto, y ella hace esto, miren. Y vamos a hacer de cuenta que por aquí está el árbol. Entonces, imagínense el proceso y ustedes saben que las orugas siempre son lentas y ellas se arrastran así como zigzagueando de esta manera, de forma vertical, hacen así, ¿cierto? El cuerpito de ellas hace así. Entonces esa enseñanza me la dejó eso que dijo la mariposa, antes de ser mariposa, tuvo. Entonces esa enseñanza me quedó muy grabada, esa reflexión me quedó muy grabada en la mente, me la quedé grabada. Y es cierto. Sí, muy hermoso, realmente es una enseñanza para todos nosotros. Y ustedes saben que las mariposas son resplandecientes, son hermosas, coloridas. Y una oruga no es que sea muy bonita, que digamos, pero tampoco es muy fea. Pero es más que todo no tanto por el tema de la belleza, sino el tema de la reflexión. Que, o sea, la mariposa mucho tiempo antes tuvo que ser una oruguita pequeña, digámoslo así, una oruga que mucha gente ignora de esta manera. Entonces ella se arrastra, viene al palo, al árbol y acá. Entonces ella se forma, hace un capullito y empieza el tema de la metamorfosis, ¿cierto? Que ya va haciendo su proceso, toma varios días, no sé si son varios días o bueno, en todo caso es que ella después abre, sale y sale volando. Y la mariposa es hermosa, de colores. Uy, no sé, realmente eso me quedó muy, aquí este punto me estaba dando cuenta que este punto me quedó muy alto. Ustedes saben que yo soy muy perfeccionista para estos trabajos y si veo un punto muy alto los suelto. Entonces aquí organizo. Entonces es un tema para que reflexionen, ¿cierto? Vamos entonces a seguir con el trabajo. Vamos, seguimos. Aquí este bolsito. Enlazo, formo mi punto. Enlazo, formo mi punto alto. Enlazo. Y así me voy a ir yendo en esta vuelta. Saben que tengo que contar los puntos para saber cuántos, la separación entre ojo y ojo. Hola, mami. Ma. Yo pensé que yo sí decía, bueno, está ahí. ¿Qué más, hijo? Bien, madre, grabando por acá. Bueno. ¿Cómo le fue? ¿Dónde estaba? ¿De dónde viene? Vengo de arriba del centro. Ok. La aplicación se llama Easy Cross Stitch. No puedo mostrarla porque tengo prohibido temas de derecho de autor, pero si usted pone en la Play Store Easy, como suena, EASY, Cross, que significa fácil punto cruzado, algo así, Easy Cross Stitch, o Amada que sabe de inglés me podría corregir, Easy Cross Stitch, punto cruzado, fácil punto de cruz, algo así, como que el contexto a la traducción.
Easy Cross Stitch. Stitch. Se escribe EASY-CROSS Stitch. STITCH. Listo, en la Play Store lo encuentra, o los que tienen iPhone en la tienda de aplicaciones, en la App Store encuentran esa aplicación para formar los patrones, los cuadritos. Easy Cross Stitch. Bueno, yo lo voy a hacer un poquito más rápido porque creo que sí me estoy demorando. Ya el tiempo ya se me está yendo para encima. Entonces ya saben, voy a hacer esta vueltica, la termino y empiezo a hacer los ojales. Muy importante, cuenten los puntos para saber la separación. Yo considero que ya con esta altura voy a mirar cerradita, sí, perfecto. Me queda la carterita bonita. Más que todo es una cartera de lujo, no va a ser una cartera extra grande, como les decía. Una cartera de lujo. Es una cartera de lujo. La aplicación tiene como unas X y el fondo es naranja o rojo. Repito, la aplicación es un cuadro rojo o naranja y en el medio de esos cuadros rojos van unas puntaditas o unas X, ¿cierto? Y dice Easy Cross Stitch. Listo, Easy Cross Stitch. No puedo remencionarlo más, ya les dije. Si lo anotaron, debieron anotarlo, lo que les acabo de decir, para el tema de los patrones. Exactamente, amada, así es. Easy Cross Stitch. Esa es. Y el cuadro es como rojo, naranja, es un cuadrito y en medio del cuadrito hay unas X así en blanco. Esa es la aplicación que yo utilizo para eh, mis proyectos, mis diseños. ¿Qué, mami? Ah, sí, dale, mami. Vaya, prenda el televisor, vaya. ¿Cuál niño? Ah, Luciano. Mucho cuidado por allá, por ese dragón. Bueno, chao.
Pero no quiero que me digan profesor. Por favor, les pido el favor de que no me llamen profesor porque no soy un profesor. Soy un artista artesano, no más. Les pido solamente ese favor. Puede que sí esté enseñando como profesor, más no soy un profesor, soy un artista y artesano. No puedo tejer más despacio porque tengo que terminar esta vuelta. Ya el punto lo expliqué desde el comienzo, puntadita por puntadita, entonces no me puedo detener. Tengo que hacerle los ojales. Si bien ustedes dirán, bueno, entonces ¿usted qué está enseñando hoy? Bueno, vamos a hacer los ojales precisamente. Vamos a ver si el tiempo, ya llevo 1 hora 36 minutos de directo. Y de pronto, no quiero aburrirlos tampoco, espero no se estén aburriendo. La idea es que se vean el directo completo. Y vamos a hacerlo. Seguimos tejiendo aquí el punto alto sencillo. Estamos haciendo el punto alto sencillo, ¿cierto? Desde el comienzo vengo diciéndolo. El punto alto sencillo, la vareta, el palote, el macizo, el pilar, en varias partes de Latinoamérica le llaman de diferente manera. Yo estoy en Colombia, por lo tanto aquí le decimos vareta o palote o punto alto. Para hacer el punto alto, más que todos para las personas que se acaban de unir, yo siempre enlazamos una vez el crochet, vamos a hacer la vareta sencilla e inmediatamente ingreso en la pestañita, pero no es tomando toda la cadenita, no, es simplemente tomando la pestañita que está atrás, esta que estoy señalando en este momento. Ingresamos el crochet ahí, miren, y vamos a cerrar en 2 tiempos, 1 y 2. Listo, nuevamente enlazo, pasamos al siguiente punto, ingresamos a la pestaña que hay atrás y cierro en 2 tiempos, 1 y 2. Nuevamente enlazo, tomo la pestañita trasera del punto y cierro en 2 tiempos, 1 y 2. Nuevamente enlazo, pestañita trasera y hago 1 y 2 tiempos, ¿cierto? Cierro en 2 tiempos. Este punto se cierra en 2 tiempos. Enlazo y mira, a medida que voy tejiendo voy volteando esto para facilitar el tejido. Recuerden, siempre, siempre, siempre agarrando la pestañita trasera y cierro en 2 tiempos, 1 y 2. Enlazo, introduzco el crochet, vuelvo y repito, enlazo, miren, una lazadita al gancho o cargar el gancho una vez y ingresamos el crochet inmediatamente en la pestañita trasera del punto y cerramos en 2 tiempos, 1 y 2. Enlazo, pestañita trasera y cierro en 2 tiempos, en 1 y 2. Enlazo, pestañita trasera y cierro en 2 tiempos, 1 y 2.
Y el punto es siempre igual. Desde el comienzo lo he estado trabajando de esta manera. Ya aquí el bolso tengo la altura que necesito. Ya vamos a hacerle entonces la vuelta de ojales. La vuelta de ojales, enlazo. Y cierro en 1 y cierro en 2. Enlazo, pestañita trasera y cierro en 2 tiempos. 1 y 2. Enlazo, pestañita trasera y cierro en 2 tiempos. 1 y 2. Ay, Dios mío bendito. Entonces hago entonces nuevamente el punto alto, enlazo, cierro en un tiempo, en 2 tiempos. 1 y 2. Enlazo. Esas personas que se la pasan hablando de los demás, me parece eso tan feo realmente, uno hablando de los demás. Y 2 tiempos, enlazo y cierro en 2 tiempos, 1 y 2, enlazo y cierro en 2 tiempos, 1 y 2. Y así vamos a formar este punto alto. Me disculpo con ustedes por lo que acabo de decir. Dice Andrés, qué pena, estaba respondiendo una llamada y me perdí de lo que di. ¿Podría repetir más lento, por favor? Estamos haciendo el punto alto, niños, recuerden. Enlazo, pestaña trasera y cierro en 2 tiempos, 1 y 2. Enlazo, pestaña trasera y cierro en 1 y 2. Pestaña trasera, enlazo, pestaña trasera y cierro en 2 tiempos, 1 y 2. Enlazo, pestaña trasera y cierro en 2 tiempos, 1 y 2. Pero recuerden que aquí vamos a hacer cambio de color porque vamos a tejer 2 puntaditas en curva, 2 puntaditas en curva, enlazo y vamos a formar el punto en otro color que es la línea. Miren, esta línea siempre va a ir hasta el final, ¿cierto? El diseño es así. Enlazo, pestañita trasera y cierro en 1. Y aquí vamos a hacer cambio de color. Cierro entonces este punto, lo termino con el terracota y vamos a hacer puntos altos en cada punto disponible. Miren, enlazo, pestañita trasera, enlazo y cierro los puntos en 2 tiempos. ¿Sí? Dice, es un artesano que comparte sus conocimientos como todo un artista. Mil gracias, Dios le bendiga, gracias. Listo, vamos a seguir avanzando. Sí, voy a hacerlo más rápido. Realmente ya creo que es más que suficiente. Ya me están pidiendo que haga los ojales. No me voy a extender mucho en la explicación. Y cerramos este punto con el curuba para formar las dos puntaditas con estos colores. Enlazo, formo mi punto alto, enlazo y formo mi siguiente punto alto. Cerramos con el nuevo color, terracota, 6 puntaditas, cierro, que es la separación. Entre línea y línea hay 6 puntos de por medio. Repito, entre línea y línea hay 6 puntos de por medio. Lo mismo acá, miren. Formamos el punto, enlazo. Ya saben, quien quiera verlo despacio, más explicadito, lo reproduce desde el comienzo y los otros videos que tengo disponibles en la pestaña de envío. Ya esta puntada sí la he explicado ya varias veces. Sé que de pronto ustedes quieren pasito a pasito, pero es que realmente necesito hacer los ojales. El tiempo ya está encima, 1 hora 44 minutos de directo. 1 hora 44 minutos de directo. Entonces hacemos los ojales y ya. Dejamos por hoy el directo. Aquí 4, 5, una lazada. Y después en los siguientes días vamos a hacer los cordones, lo que tenemos que hacer para terminar el bolso. Enlazo, cierro en 2 tiempos, ¿cierto? Y el siguiente punto lo termino en un solo tiempo porque incluimos o hacemos cambio de color. Sí, los horarios, los directos los estamos haciendo, o bueno,
Últimamente he estado, desde un par de semanas, he estado haciendo los directos por la mañana. En la mañana he estado haciendo los directos. Entonces estamos trabajando estos directos todas las mañanas de un tema diferente. Bueno, estoy retomando nuevamente este bolsito que ya lleva un mes que no lo tocaba. Llevaba un mes sin trabajar este bolso. Entonces, aprovechando pues para avanzarlo. Acá 1, 2. Este no lo terminamos, recuerden, porque vamos a hacer cambio de color. Precisamente debo hacer cambio de color a hacerlo en este color. Enlazo y voy formando mis puntos. Puntos altos. Prácticamente estoy terminando, ya entré al segundo diseño, lo terminé y estoy en la parte prácticamente final, llego acá y aquí es donde debo empezar a hacer el conteo de puntos. Yo tengo que contarlos nuevamente para saber cuánto, para poder hacer el cálculo. Yo lo hago así. Ah, pero es que la cartera, sí, señor. Bueno. Miramos a ver. Porque hay dos alternativas, ¿cierto? Hay dos alternativas de cierre. Hay una alternativa que se hace así, pegando un clip magnético, ¿cierto? Miren, les cuento rápidamente. Hay una alternativa que es pegando con clip magnético, se pega el asa acá, se pega la otra asa acá. Y hay otra que es con cordón, que es alrededor, pero el cierre va a quedar cuadradito. Es decir, el cierre en vez de quedar así plano, queda cuadradito. O sea, la bolsita puede quedar cerradita así. Pero voy a hacer el cierre cuadrado. Con cordón es mucho más rápido, más fácil. Realmente no tengo los clips magnéticos en el momento. Entonces voy a hacer, y es primer bolsito que hago así en este estilo en el canal. Entonces, bueno, vamos a hacerlo así para empezar. Quien sepa hacerlo, pues simplemente lo hace, compra su clip magnético y pega. Pero quien no lo tenga, simplemente opta por la opción del cierre, el cierre de bolsa con cordón, como si fuera un bolso o una mochila normal, pero queda el cierre cuadradito. Entonces aquí, miren cómo voy tejiendo. Traten de que la puntadita no les quede tan alta, bien bonita.
Ya prácticamente voy acercándome al final de esta vuelta. Se me está abriendo mucho el tejido, no me gusta cuando se abre tanto. Tomo mis hilos con los que no estoy trabajando y jalo. Porque si yo jalo el curuba, entonces este punto de aquí se va a recoger. Deben ser los hilos con los que no estamos trabajando en el momento, o sea, crudo y marrón, y jalo. Y así nuevamente se cierra el tejido más, miren, queda mejor. Es un truquito también que les puede servir. Por si a ustedes se les está abriendo mucho el tejido, es que de todas formas hay que hacerlo. Cuando se nos abre el tejido, esa es la única solución, jalar los hilos alma, para que el tejido nuevamente cuadre, se cierre un poco. Aquí tengo una hebrita que me acabo de dar cuenta, una hebrita que me quedó por aquí, la voy a cortar de una vez. Miren esta hebrita, yo la corto a ras y listo. Me he dado cuenta que tenía esa hebrita por ahí, visible. Aquí seguimos con nuestro trabajo, pero saben que todavía me faltan los ojales. Enlazo, puntito de base, cierro en 2 tiempos. Enlazo, punto de base y 2 tiempos. Enlazamos, ingresamos el crochet, cerramos en 2 tiempos, 1 y 2. Enlazo y así vamos trabajando. Entonces, una vez que yo haya llegado al final de esta, empezamos la vuelta de los ojales. Pero hay que contar los puntos, muy importante, cuenten los puntos. Ese número hay que anotarlo en alguna parte para no olvidarlo. Yo desde un comienzo debía haberlo anotado, pero bueno, me va a tocar contar nuevamente los puntos. Yo antes ya los había contado, pero lo olvidé, el dato lo olvidé. Entonces, ahí vamos. Enlazo, punto de base, enlazo, punto de base. Bueno, voy mirando el desnivel o la línea más bien para saber dónde más o menos es la vuelta. Miren, miren la línea. Entonces yo trato más o menos como de subir, creo que ya prácticamente 2 o 3 puntos que teja más, empiezo la vuelta de los ojales. Ya saben, primer paso, cuenten los puntos, después vamos a hacer el cálculo. Hola Luz Mario, pensé que no sé qué pasó con usted. Bueno, ahí está en el directo nuevamente. Listo. Bueno, ya empezamos la vuelta de ojales de la siguiente manera. Paso número 1, cuenten los puntos. Yo los voy a contar en este momento, ya mismo los voy a contar.
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46. Bueno, aparentemente tengo 196 puntos. Aparentemente tengo 196 puntos, pero para confirmar voy a contarlo, voy a hacer un segundo conteo nuevamente para estar seguro. Yo siempre lo hago así. Hacemos un segundo conteo ya mismo. Recuerden, 196 puntos tengo yo. Lo voy a dejar anotadito acá en la calculadora, 196. Tengo estos puntos. Yo vuelvo y lo repito, vuelvo y lo cuento. 12, 14, 16, 18, 20. 'Listo, hasta acá tengo 100 puntos. Voy a dejar marcado de una vez porque no quiero volver a contarlos realmente. Tengo 100 puntos acá. Listo. Entonces voy a dejar una marquita. Esto es más que todo para ayudarnos al conteo. Acá hasta aquí llevo 100 puntos. Después de esto voy a seguir contando. Debo tener 96 puntos más hasta acá, hasta el final. 2, 4, 6, 8. A ver. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 30, 40, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94. Efectivamente tengo 196 puntos alrededor de mi bolso. Repito, tengo 196 puntos alrededor del bolso. Entonces vamos a hacer el cálculo. El ojal lo voy a hacer de 4 puntos. Repito, el ojal lo voy a hacer de 4 puntos, es decir, el tamaño. Bueno, niños, acá sigo en el directo, me disculpo con ustedes, busqué una hoja para precisamente dejarlo escrito. Total, voy a escribir en letra grande para que puedan verlo. Total, total puntos, 196. Total puntos, 196.
Total punto 196. Tamaño de ojo. Obviamente estoy utilizando estas hojitas. Por ahí tengo... Hagámoslo acá, sí. No pasa nada. Recuerden, niños, ustedes van a contar sus puntos, sea la cantidad de puntos que tengan, 196. Lo voy a remarcar para que se vea claramente. Tengo 196 puntos. Y de repente, bueno, mi tamaño de ojal, tamaño, ojal, 4 puntos, 4 puntos. Tamaño ojal, 4 puntos. Mire, tamaño ojal, 4 puntos. Entonces, yo hago siempre número de ojos, lo estoy explicando lentamente. Número, ojales, que yo, por eso escribo acá, que yo siempre uso, que yo hago. Ocho ojales hago yo, ¿cierto? Mi persona hace 8 ojales. Entonces, vamos a multiplicar el número de ojos, que son 8, por el tamaño de cada ojo, que en mi caso son de 4 puntos. Esto me da 32 puntos. Es decir, que para hacer esos 8 ojales me consumo 32 puntos. Listo, el tamaño de cada ojo es de 4. Y luego voy a hacer la siguiente operación, 196. Me hubiese encantado un lapicero. Este lápiz escribía tan maluquito. 196 menos 32. 164, niños. Me corrigen a ver si hice bien el cálculo. La resta, ¿cierto? 2, 6, 4. De 3 a 9, 6 y 1, sí. Ah, sí, 1. 164 puntos que me... 164 puntos. Estos 164 puntos que me quedan, 164 puntos que me quedan, repito, voy a poner aquí para que puedan verlo. Número de total de puntos, perdón, total de puntos que tengo en este bolso, 196. Tamaño del ojal de 4 puntos, es decir, esto. Más o menos el tamaño del ojal es de esta distancia, 4 puntos. Tamaño de ojal, recuerden. Número de ojales que yo siempre hago, 8. Yo siempre hago 8 ojales, independientemente del proyecto, yo siempre hago 8 ojales. Y después multiplico 8 por 4, repito, número de ojos por el tamaño del ojo, ¿cierto? 32 puntos. Esa operación, bueno, el total de puntos que tengo, le vamos a quitar los 32 de aquí, me quedan 164 puntos disponibles. Vamos a poner acá disponibles. Disponibles. Pero esto lo tengo que dividir entre 164, lo voy a dividir entre la cantidad de ojos, dividido entre la cantidad de ojos, en mi caso son 8. Vamos a hacer la operación acá. ¿20? No, no pueden ser 20. 2, algo. No, no puede ser eso. Vamos a hacerlo bien acá en la calculadora. 164 dividido entre 8. Ah, 20, ¿sí ven? 20,5. Entonces 20,5. 20,5. 20,5. Pero o sea, claramente es un número decimal. Por lo tanto, no existe la posibilidad de que yo tenga 20,5 puntos de separación. O es 20 o es 21. Repito, no lo puedo dejar así. Miren que después de la coma hay o sea, después de esta coma, el decimal me indica 5. Significa que podemos redondear a 21 puntos. Esta es la separación que debo hacer entre ojo y ojo. Vamos a hacerlo entonces con este cálculo. No sé si me haya hecho entender. Repito, ustedes el primer paso es contar el número de puntos. A mí me dio 196. El tamaño del ojal para mí, para el proyecto, es de 4 puntos. Tamaño de ojal. Número total de ojos que yo hago, 8. Entonces, 8 por 4, 32. 8 por esto, 32. 8 ojos por 4 puntos. Tamaño, ¿cierto? Tamaño del ojo.
Entonces me dan 32 puntos. Después de esos 32 puntos se los voy a quitar a los 196 puntos, que es el total de puntos que tengo yo. Me dio 164. Estos 164 puntos es el disponible, lo que tengo. Y después lo voy a dividir entre la cantidad de ojos, o sea, 8 ojales. Entonces la separación me dio 20,5, pero como saben perfectamente que no cabe la posibilidad de que hacer una separación de 20,5, no es la posibilidad, o es 20 o es 21. Yo lo redondeé a 21, lo aproximé, ¿cierto? Aproximado. Pero ya saben, aproximado. Saben perfectamente que este aproximado, no, o sea, el número total de separación no me va a dar exacta. Al final va a dar un puntico más o un puntico menos. Listo. Entonces son 21 puntos de separación. Procedemos a realizar entonces nuestro empezamos con mi crochet. Ojal. Listo. Vamos a hacer un ojal. Entonces pasamos la línea del desnivel. Pasamos la línea del desnivel y empezamos a hacer los ojales. Miren, pasamos el desnivel, miren. Y empiezo a hacer mis ojales. Recuerden, tamaño de ojo 4 puntos. Repito, tamaño de ojo 4 puntos. Enlazo y empezamos a envolver los hilos alma. ¿Cierto? Miren que es exactamente la misma técnica, solamente que vamos envolviendo una vez, o sea, enlazamos el crochet una vez y vamos tejiendo sobre las almas, ¿cierto? 2, enlazamos, 3 y enlazamos. Ya les había mencionado que el tamaño de ojo es de 4 puntos, me falta todavía uno para completar esos 4 puntos. Miren cómo queda de bonito. Ya sabemos entonces que vamos a contar sin tamaño de ojo. Perfecto, 4. Vamos a contar en la base 5 puntos. Tejí solamente envolviendo las almas 4 veces. Recuerden, 4 puntitos. 1, 2, 3, 4. Solamente envolviendo los hilos alma 4 veces. Hasta el momento todo bien, ¿cierto? Entonces ahora vamos a proceder a contar en la base 5 puntos. 1, 2, 3, 4, 5. En ese quinto punto voy a introducir el crochet inmediatamente, pero enlazando. Hacemos la lazada. 1, 2, 3, 4, 5. Lazada, nos vamos al punto de base. Y vamos a sellar o vamos a pegar ese ojal, miren. Listo, tenemos el primer ojal realizado. Contamos ahora 21 puntos de separación, que fue lo que me dio el cálculo. Lo aproximamos a 21. Creo que este cálculo también necesito dejarlo por ahí. De pronto lo voy a dejar. Sí, de pronto no, es que lo voy a dejar. Tengo que también poner el otro cálculo que hice para el monedero. Hice un monedero y nunca les expliqué. O sea, les expliqué los ojales, más no dejé el cálculo escrito. Entonces tengo pendientes estos dos, este y el del monedero, para pasarlo a sus respectivos directos, la explicación del cálculo de la separación. Este pegue o este punto que hicimos acá ya cuenta como un punto de separación, recuerden. Aquí jalo un poquito para que no se me vean los hilos alma. Miren el ojo cómo queda de hermoso, bien bonito. Procedemos a hacer los 21 puntos de separación. Llevo 1, 2, 3. Espero lo estén entendiendo, sea muy clara la explicación. Miren cómo quedan los ojales. Un saludito para mi estimada Luz Mari Cardona, que no sé, no la he visto muy activa hoy. Un saludito para ella. Y un saludito para todas. Julia y Susana, que se acaban de unir también al directo. Muchas gracias. Tres. Enlazamos. Y hacemos el cuarto punto de separación. 4. Enlazamos. 5. Enlazamos. 6. 6 puntos de separación. Recuerden, son 21.
Miren el ojal cómo queda de limpio, miren cómo queda de bien hecho. Y tenemos que seguir respetando el diseño, ¿cierto? Si se nos aparecen líneas, seguimos tejiendo la línea. 3, 6, 7. Creo que estoy corriendo mucho la imagen a la izquierda. Efectivamente tenía la mano muy corrida hacia. Bueno, entonces 3, 6, 7, enlazo. 8, enlazo, 9. Y ahí hacemos el cambio de color normalmente, ¿cierto? Llevo 3, 6, 9 puntos de separación. Cambio a marrón. Entonces llevo 9 puntos. Este cuenta como el décimo. Este marroncito, 10. Enlazo, 11 puntos de separación. Cambio de color. 11, 12, 13 con este. Enlazo, 14, 15, enlazo, 16, enlazo, 17, cambio de color, 17, recuerden, 18 con este, 18, 19, cambio de color, cierro, 19, 20 y 21, listo. Tengo mis 21 puntos de separación, recuerden, ojal, 21 puntos de separación y vamos a proceder a hacer el siguiente ojal. Jalo un poquito esto como para que no se me abra. Entonces 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, perfecto. Siguiente ojal. Envolviendo solamente los hilos alma, vamos a hacerlo 4 veces. Repito, envolviendo solamente los hilos alma, vamos a hacerlo 4 veces. Entonces empiezo con el primer punto alto. 1, 2, enlazo 3, enlazo 4. Listo. Pero este último punto no lo voy a terminar porque al pegarlo, miren, tengo que hacer cambio de color y formar estos dos puntos. Yo entonces cierro ese punto. Lo chévere de esto es que ya el hilo queda ahí listo. Este punto ya listo, miren. Entonces cierro con marrón y pego en el quinto punto. 1, 2, 3, 4. En ese quinto punto precisamente debo pegarlo y enlazo y formamos el punto alto ahí, encima de ese marrón. Entonces ya tenemos el siguiente ojal terminadito. Miren, llevo 2, 1, 21 puntos de separación, otro ojal. Y nuevamente vamos a enlazar una vez más. Listo. Nuevamente cambio de color. Ya llevo 2 puntos de separación. Repito. 1, 2 puntos de separación. Son 21. 2, 3, en la pestaña de en vivo encuentran los directos desde el comienzo, por si de pronto tienen alguna duda de cómo tejer esta puntada, lo pueden ver. Miren que ya van quedando los ojales
esos sí muy sutiles. Cuando yo bajo esto, miren que no se notan. Es un ojal muy sutil, miren. 1, 2. Nuevamente llevo 1, 2, 3 puntos de separación, enlazo. Me voy a mi punto de base. 4 puntos. 5, 6, 7, 8. Cambio de color nuevamente porque se me presenta una línea. 2, 4, 6 y 8. Repito, 2, 4, 6, 8 puntos de separación, ojal, 21 puntos de separación, ojal, 21 puntos de separación para este proyecto. Entonces, aquí hago mi otro punto alto en marrón, respetando el dibujo. Entonces son 2, 4, 6, a ver, 2, 4, 6, 8, 10. 10 con este. Cambio de color. 10. 11. 12. 13. 14. No le eche pasador, Nelson, por favor. No. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 16, 17, 18, 18, 19, 20, 21. Listo, tenemos los 21 puntos de separación. Recuerden, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21. Otro ojal de 4 puntos. Otro ojal de 4 puntos. Enlazo y formo mis 4 puntos envolviendo los hilos alma. 1. Enlazo. 2. Enlazo. 3. Enlazo 4 puntos. Listo. Después contamos en la base 5 puntos. Ya este marcador lo voy a quitar porque realmente ya no lo voy a emplear aquí. Simplemente era para señalar los puntos que te llevaba en el conteo. 4. Cuento en la base 5 puntos. 1, 2, 3, 4. En ese quinto punto vamos a hacer un punto alto. 2, 3, 4, 5. Ahí pegué el punto. Y vamos a hacer 21 puntos de separación. 2, 3, 4, 5, enlazo 6, enlazo 7, 8. Ya saben que si se les está abriendo el tejido, simplemente jalen un poquito, jalan los hilos alma suavemente. Y llevo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 puntos de separación. 8, enlazo.
9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21 puntos de separación. Listo. Una vez que ustedes tengan los 21 puntos de separación, simplemente hacen el ojal de 4 puntos, envolviendo solamente los hilos alma y ya. 21 puntos, otro ojal de 4 puntos, repito, otro ojal de 4 puntos, todos los ojales son de 4 puntos. Envuelvo los hilos alma, entonces enlazo, tejo sobre los hilos alma, 1, enlazo, tejo sobre los hilos alma, 2, enlazo, tejo sobre los hilos alma, tercer punto de, a ver aquí qué fue lo que hice, ok, enlazo, bueno, cierro en 1 y cierro en 2 tiempos. Y el cuarto punto igualito, enlazamos y formamos nuestro punto alto. Listo, miren. Mi siguiente ojal, acomodo. Me queda contar en la base, entonces 5 puntos. 1, 2, 3, 4. En ese quinto punto voy a pegar 2, 3, 4, 5. Enlazo y vamos a pegar nuestro punto. Listo, ahí está entonces nuestro tercer ojal. Bueno, todavía me queda mucho por terminar. Vamos a ver. Nuestro cuarto ojal. 1, 2, 3. Bueno, nos quedan entonces 4 ojales. Voy a jalar un poquito las almas, solamente los colores que no estoy trabajando o empleando en el momento para cerrar más esto. Próximo paso, contar 21 puntos de separación. Llevo 1. Para hacer mi quinto ojal. 1, 2, 3, enlazo 4, enlazo 5, enlazo 6 y así. Me voy a ir yendo hasta formar todos los puntitos bien bonitos, importante. 3, 6, enlazo, séptimo punto, enlazo, octavo punto, enlazo, noveno punto, diez, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21 puntos de separación. Listo. 21 puntos. Nuevamente envuelvo los hilos alma. Jalo un poquito esto para que no se me abra tanto, miren. Tengo mis 21 puntos de separación, es decir, ojal de 4 puntos, pego en el quinto y ese cuenta como el primer punto y hago 21 puntos en total.
realizamos otro ojal de 4 puntos en lazo y voy envolviendo este hilo alma solamente, los hilos alma, durante 3 o 4, son 4 veces de hecho las que estoy haciendo para mi ojal. El tamaño apenas fue exacto, miren que no, ni más grande ni más pequeño, apenas fue ideal este ojal de este tamaño. 2. Si lo quieren hacer de 5 puntos, lo pueden hacer, de 6 puntos también, como deseen. Pero creo que un ojal de 4 puntos creo que queda más que suficiente. El tamaño es ideal. No queda exageradamente ancho. No queda muy grande. 3, 4 puntos. Cuento en mi base 5 puntos. 1, 2, 3, 4. En ese quinto punto voy a realizar el pegue. Realizamos el pegue con punto alto. Pego esto bien y ya empezamos a hacer nuevamente 21 puntos de separación. Este ya cuenta como el primero. ¿Dónde tengo el último ojal? Bueno, todavía me falta bastante, sí, bastante tramo para terminar. Llevo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, cierro con curva, 10, 11, bueno, cierro con curva, 10, 11, nuevamente 12, cierro con terracota, a ver, 3, 6, 9, 10, 11, 12, 12, enlazo, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 'jalo un poquito, pero sin exagerar. Aquí jale demasiado, miren. Y se me frunció el tejido. Hay que tener mucho cuidado. No jalen tanto, tan exageradamente, sus hilos alma. Lo doblo así porque realmente, pues para mostrarlo en cámara, pero él queda totalmente redondito. No es una base ovalada, no. Es una base totalmente redondita. Solo que al doblarse pareciera que fuera ovalado, pero no es ovalado. Hola Isabel Patricio, ¿cómo está? Bendiciones, muchísimas gracias por estar acá, Isabel. Estamos haciendo la vuelta de ojales y bueno, vamos a ver cómo me quedan los ojales terminaditos. Y en la próxima clase, si Dios quiere, que va a ser el día de mañana, tempranito también en la mañana, vamos a hacer entonces terminar este bolso y empezar a hacer las trenzas. Las trenzas o las gasas. Bueno, es un trenzado el que voy a hacer. Creo que esta tarde voy a preparar la muestra y después en la clase de mañana simplemente les voy a mostrar un trenzado. Porque creo que con una trenza que ustedes sepan hacer, la otra la van a hacer exactamente igual a como yo se las voy a enseñar a hacer mañana. Acá tengo mi crochet, mi aguja que siempre uso, la 3 o a veces la 2 también. 3, 6, 9, 10, 11, 12. A ver, repito yo los puntos. Ojal, recuerde, y 13 puntos de separación. 21 puntos de separación, quiero decir. Ojal, 21 puntos de separación. Ojal, 21 puntos de separación.
Este cálculo siempre debo tenerlo, este número debo tenerlo siempre en cuenta. 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Perfecto, 16. Enlazo, 17. Enlazo, 18 puntitos de separación. Cambio de color. Dieciocho, 19 puntitos de separación, 19, 20. Nuevamente tomo el otro color, el terracota, y formamos nuestro vigésimo primer punto, es decir, el 21. Ahí está. Voy a rectificar otra vez porque ustedes saben que a veces suelo olvidar los números, el conteo. 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 21 puntos de separación, perfecto. Empezamos a hacer el siguiente ojal, el sexto ojal, de la siguiente manera. Con hilo en mano y aguja, enlazamos y simplemente vamos a envolver sobre los hilos alma. Lo que haya, si hay cordón, también hay que envolverlo. Simplemente si hay hilos, esos mismos hilos se van a envolver. Envuelvo 4 veces, llevo una, mi primer palote o vareta, otra vareta ahí mismo, 2. Procuren de que el punto no quede tan alargado, esta cadenita, enlazo, quede bonito. 2, enlazo. 3, déjenme un like por favor, compartan y por favor dejen un like al directo. 3, 4. Listo, 4 puntitos en punto alto en vareta y contamos en la base 5 puntos, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5. 5 puntos o 5 cadenas, repito. Envolví en los hilos alma 4 veces y ahora me toca contar 5 puntos en la base. 1, 2, 3, 4. En ese quinto punto vamos a pegar, ahí lo estoy señalando, enlazo. Inmediatamente me dirijo a ese punto que marqué y hacemos nuestro palote o vareta, o nuestro punto alto, más bien. Acomodo mi puntito, pero recuerden que vamos a hacer cambio de color inmediatamente porque vamos a tejer 2 puntaditas en curuba, 2 puntos altos en curuba. Cierro entonces con curuba y realizo mis 2 puntaditas en este color. 1 y 2 puntitos. Este punto lo dejo abierto porque voy a tejer entonces siguiendo el diseño, sin distorsionarlo, tengo que continuar, pero recuerden que debo contar 21 puntos, debo tener en cuenta ese número para contar la separación y hacer el siguiente ojal. Llevo 1, 2, 3, 4, enlazo, 5, siempre enlazando, ¿cierto? El crochet o cargando el crochet una vez para poder formar ese punto alto o palote pilar macizo, como lo conozcan, ¿cierto? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 'Trate de que mis puntos o mi tejido no se abra mucho. Yo hago entonces lo siguiente, jalo un poquito los hilos alma, los que no estoy empleando en el momento, que en mi caso son marrón y cruda. Pero no, recuerden no exagerar mucho al jalar. Bueno, aquí tratar de que esto me quede, miren cómo queda antes de bonito el tejido cuando acomodamos. Y las líneas sobre todo, digámoslo así, muy rectas, muy bonito. Muy bonitas las líneas. Gracias Isabelita Patricio por el comentario. Y Amada también, Omaira Jiménez, Luzmari Cardona, Julia Martínez, Susana, Luzmari Cardona, María de Jesús Guayo, Leo Vigilda, Claudia Liliana, Mireya Pareja,
Todas las que han comentado, creo que han sido las únicas. Liliana, Nora, Noris, algo así. Noemit Daza, perdón, Noemit. Joana González Guzmán. Gladys, Leinis, Carmen. Bueno, un saludito para todas ellas que comentaron y a las que están en el directo en este momento. Aquí hacemos cambio de color precisamente con el Curuba. Enlazamos y hacemos nuestro punto alto en color Curuba. Llevo un 3, 6, 9, 10. Enlazo. 11. Enlazo. 12. 13. 13, 14, 15, 16. Enlazo. Siempre hay que enlazar para formar el punto alto. Si no, no me sale el punto alto, sino un punto bajo. Uy, madre, todavía me falta un espacio grande. A ver, 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19, 20 y 21 puntitos de separación. Nuevamente envuelvo mis hilos alma solamente para el siguiente ojal de 4 puntos. Enlazo. Entonces estamos en el séptimo ojal, me quedaría faltando uno para terminar esta vuelta de ojales. 1, enlazo, 2, enlazo, 3, enlazo, 4 puntos de ojal, ¿cierto? El tamaño pues del ojal. Ahora me queda contar simplemente 5 puntos en mi base. Ahorita acomodamos bien el tejidito. Sé que está un poquito así porque como lo tengo, es un tejido liviano. Es una textura como de tela. Van a imaginar que es una tela y queda con caída. Pero la idea del tejido es esta, ¿cierto? La idea de esta clase de bolsos es hacerlo así. Cuento 5 puntos en la base. 1, 2, 3, 4, 5. En este quinto punto vamos a pegar el ojal. Y formamos el pegue. Entonces ahora cuento 21 puntos de separación. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
19, 20, 19, 20 y 21 puntos de separación. Listo. Entramos a realizar el último jal de los 8. Miren cómo queda bonito. Vamos a realizar el último jal de 4 puntos, envolviendo 4 puntos. Si hago el ojal aquí. A ver. Tamaño del ojo, 4 puntos, recuerden. Empezamos. 1, 2, 3 y un cuarto punto. Listo, 3 y un cuarto punto envolviendo las almas. Quede bajita, la puntadita. Ya queda muy alargado el punto. 3, 4, 5. En ese quinto punto pegamos. Y ya tenemos entonces nuestros ojales realizados. Recuerden que son 8. Voy a contarlos precisamente para estar seguro. Vamos a pegar un poquito acá con unas vareticas como para que no. Que es aquí. Jalo un poquito los hilos para que se me acomode el tejido. Voy a ajustar un poquito las paredes del bolso. Ya tengo entonces prácticamente mis ojales listos. Es una cartera pequeña, ya saben, pero la pueden implementar en una medida superior. Aquí ya tengo mi bolso con los ojales. Miren, aquí están los ojales precisamente. Debo confirmar, verificar que sean 8. Empiezo con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 ojales. Efectivamente ya tengo mis ojales. Bueno, niños, ¿qué van a hacer entonces ustedes? Van a dar 3, no 2 vuelticas encima de los ojales, repito. Van a dar 2 vuelticas hacia arriba después de los ojales. Vamos a proceder a dar 2 vuelticas encima de los ojales y yo voy a dejar el directo por el día de hoy acá. En la próxima clase, entonces van a ver el avance, ya hicimos los ojales, simplemente hagan las 2 vueltas lisas encima de los ojales. Y después vamos a hacer la decoración moras. También voy a trabajar unas moras aquí. O si la quieren dejar lisa, pues las pueden dejar lisas. Listo, la mochila, el bolso. Después vamos a ver también el trenzado. Ya están los ojales listos. Me toca cambiarle el título a este directo porque voy a poner ojales. ¿Cierto? Porque el directo de hoy trató también precisamente de los ojales. Ya saben, 8 ojales alrededor. ¿Qué más? Dan las 2 vuelticas encima de los ojales, como les decía, y nos vemos después para empezar a hacer la decoración y empezar a hacer el trenzado. Sin más que decirles, entonces los dejo descansar por el día de hoy. Ya paramos acá, nos vemos más tarde en Facebook, porque estamos haciendo ya tengo los 8 ojales, ¿cierto? Ya saben, tengo los 8 ojales. Nos vemos más tarde en Facebook para hacer el bolso de espalda. Este bolsito les voy a mostrar cuál. Un bolsito de espalda colorido. Lo estamos ya subiendo, este es el que estamos haciendo en Facebook. Entonces nos vemos más tarde para seguir trabajando en este bolso. Sin más que decir, muchísimas gracias por el apoyo, cuídense mucho y nos estamos viendo el día de mañana, temprano. Bendiciones, se cuidan, gracias, chao. Feliz resto de tarde. Miren, ya los ojales están listos para empezar a hacer la decoración y hacer el trenzado. Bendiciones, cuídense mucho, gracias. Nos estamos viendo. Mañana temprano aquí en el canal Tejeguay con Andrés Rodas. Si aún no estás suscrito, te invito a que te suscribas en este momento y dejes tu comentario. Muchísimas gracias. Bendiciones. Cuídense mucho.